En este video vamos a ver las inversas de las razones trigonométricas. Las inversas de las razones trigonométricas son relaciones que permiten hallar un ángulo si se conoce alguna de sus razones trigonométricas, es decir, si se conoce su seno, su coseno o su tangente. Para ello nosotros usamos la calculadora. Por ejemplo, encuentre el ángulo agudo cuyo seno es 0,5. Entonces queremos averiguar el ángulo alfa cuyo seno sea 0,5. Entonces, para encontrar alfa lo que se hace es el arcoseno de 0,5. Entonces, para ello usamos la calculadora. Entonces, escribimos la tecla Shift, que significa inversa, de seno, y marcamos 0,5. Y en la pantalla va a aparecer el signo, que significa que estamos buscando lo inverso, de 0,5. Tocamos la tecla igual y aparece el resultado. La calculadora, como estaba en el modo DEG, entonces el resultado quiere decir que es 30 grados. El ángulo entonces alfa, cuyo seno es 0,5, es 30 grados. Si se quiere verificar, se calcula seno de 30 grados igual y ahí va a dar el resultado 0,5. Si acá hubiera dado con coma 30 grados, 5, entonces ya ese decimal de grado lo queremos convertir en minutos, en minutos y en segundos si es necesario, se toca la tecla correspondiente y aparece el resultado en grados, minutos y segundos. Vamos con un ejemplo. Calcule los ángulos agudos de un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 25 centímetros y uno de los catetos mide 15 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es un esquema de un triángulo rectángulo en donde conocemos la hipotenusa 25 centímetros y uno de los catetos que mide 15 centímetros. Si nosotros queremos calcular el ángulo alfa, ese cateto es el cateto adyacente a alfa. Entonces, tenemos que encontrar una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa, y esa razón es el coseno. Entonces, vamos a usar la razón coseno de alfa, que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Reemplazamos los datos, el cateto adyacente mide 15 centímetros, la hipotenusa 25 y esa cuenta nos va a dar el coseno de alfa. Esa cuenta da 0,6, es decir que el coseno de ese ángulo que estamos buscando es 0,6. Para averiguar ese ángulo lo que se hace es arco coseno de 0,6 y da 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Ahora vamos con el otro ángulo, el ángulo beta. Entonces, para el ángulo beta, el cateto dato es el cateto opuesto. Entonces tenemos que encontrar una razón trigonométrica que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa y esa razón es el seno. Entonces vamos a calcular cateto opuesto dividido la hipotenusa, que nos va a dar el seno de ese ángulo beta. Reemplazamos los datos, hacemos la cuenta y da 0,6, es decir que seno de ese ángulo que nosotros estamos buscando es 0,6. Para averiguar ese ángulo beta, aplicamos arcoseno de 0,6 y nos da 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Una forma de verificar que el trabajo haya sido bien hecho, lo que se hace, se suman los dos ángulos que acabamos de calcular, el ángulo beta y el ángulo alfa. Y la suma de ambos tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si el ángulo recto ya mide 90, los otros dos agudos, los dos ángulos agudos tienen que medir 90 entre sí. Vamos a seguir con otro ejemplo. Calcule los ángulos agudos de un triángulo rectángulo conociendo ambos catetos. Uno mide 25 centímetros y el otro mide 35 centímetros. Lo primero que hacemos es el esquema de un triángulo rectángulo en donde uno de los catetos va a medir 35 y el otro cateto va a medir 25. Si queremos calcular el ángulo alfa, este cateto, el verde, es el cateto adyacente a alfa y el cateto en rosado va a ser el cateto opuesto.
tenemos que usar una razón en donde se relacione ambos catetos. Esa razón es la tangente. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Reemplazamos los datos. El cateto opuesto en este caso es 35 centímetros, el cateto adyacente es 25 centímetros. Hacemos la cuenta, da 1,4. ¿Qué quiere decir? Que la tangente del ángulo que estamos buscando es 1,4. Para averiguar ese ángulo alfa, aplicamos arco tangente a 1,4 y da 54 grados, 27 minutos, 44 segundos. Ahora vamos con el otro ángulo, el ángulo beta. Para el ángulo beta, el cateto que está en rosado pasa a ser ahora el cateto adyacente y el verde pasa a ser el cateto opuesto. La razón trigonométrica que vamos a usar es tangente, pero ahora los datos están invertidos, porque el cateto opuesto ahora mide 25 y el cateto adyacente ahora mide 35. Hacemos la cuenta, la tangente del ángulo beta ahora es 0,714. Es decir, que el ángulo que estamos buscando tiene una tangente 0,714. Ese ángulo beta que estamos buscando, para encontrarlo tenemos que aplicar a arco tangente a 0,714 y da 35 grados, 32 minutos, 16 segundos. Si sumamos este ángulo beta que acabamos de sumar con el alfa que calculamos previamente, la suma tiene que dar 90 y de esa manera garantizamos que el cálculo está bien hecho. Y con esto terminamos lo de las razones inversas.